Nos encontramos aquí otra vez para ir dándole un cierre de a poquito al sistema músculo-esquelético o locomotor, que como bien dijimos, tiene varias estructuras y una de ellas son las articulaciones, que un poquito ya comentamos antes, pero hoy le vamos a dar un poco más de estructura o vamos a ahondar un poquito más en este grupo, ¿sí? Entonces nombramos que el sistema locomotor tiene huesos, músculos, articulaciones y el sistema nervioso a partir del cual nosotros desde una idea de movimiento podemos justamente darle sentido a todas estas estructuras. ¿Bien? Y entonces las articulaciones, eh, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que las podemos definir? Sencillo. Puede ser uniones. Exacto. Son uniones, ¿sí? Uniones entre huesos, entre uno o más huesos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el carpo, que es esta parte de la mano, hay muchos huesitos. Y en el pie, en esta misma parte, pero del pie, que se llama metatarso, también hay muchos huesitos, ¿sí? En realidad tenemos carpo y metacarpo, tarso y metatarso. En la parte del tarso del pie o en la parte del carpo de la mano hay muchos huesitos, ¿sí? Que obviamente que no están rígidos. Por tanto, esas articulaciones se mueven, ¿sí? Pero hay articulaciones que se mueven poco y hay articulaciones que se mueven mucho. Y algunas que no se mueven. Así que eso nos permite clasificarlas en tres grandes grupos, ¿sí? ¿Qué son las articulaciones fijas, que no se mueven? Articulaciones semimóviles, que se mueven poquito, y articulaciones móviles, que tienen bastante amplitud de movimiento. ¿Qué se les ocurre, qué ejemplo se les ocurre de una articulación fija en nuestro cuerpo? ¿Sí? De huesos que estén articulados, pero que no nos ofrezcan movimiento. Profe, yo iba a decir la cadera. En realidad la cadera es una de las articulaciones más móviles de nuestro cuerpo, ¿sí? No está fija. Fijo quiere decir cuando un hueso está unido con otro y no hay nada de movimiento. No sé si es una articulación, pero puede ser el cráneo. Las articulaciones en el cráneo, exactamente. ¿Ven estas rayitas que vemos acá? A ver. En el cráneo. Esas son las suturas craneales acá. ¿Sí? Eso es la unión entre huesos. Y los huesos del cráneo ya no se mueven en mi etapa, por ejemplo. Yo, que ya soy adulta, mis huesos del cráneo ya están sellados, ¿sí? Pero se articulan entre sí, o sea, es la unión de un hueso con otro. Así que por definición es una articulación. Por tanto, nosotros tenemos entre los huesos del cráneo articulaciones que están fijas, ¿sí? Pero como entran dentro de la definición, que es justamente la unión de un hueso con otro, estamos ahí para definirlos como articulación, solo que están fijas. Las costillas. Las costillas, en realidad, entran dentro del grupo de las articulaciones semimóviles, ¿sí? Porque miren, las costillas se unen por delante con esas partes grises que son los cartílagos articulares, ¿sí? Y los cartílagos articulares, a su vez, se unen al esternón, que es el hueso que está adelante. Pero a su vez las costillas se unen atrás, a la columna. Y la columna no es algo rígido, es algo que se está moviendo. Imaginen que esta viborita que se mueve es la columna, que nos permite hacer, obviamente, algunos movimientos. Pero si yo me puedo doblar así, puedo salir del cuadro, es que tengo algo en mi eje que me permite moverme. Si mis costillas estuvieran rígidas, no podría moverse la columna tampoco, ¿sí? Entonces sí hay unas articulaciones que es como si todos mis dedos fueran las costillas. Adelante se unen al esternón y atrás se unen a la columna. Pero son semimóviles, hay un poquitito de movimiento. Justamente eso nos permite rotar el eje, ¿sí? Yo estoy acá sentada, mi cadera queda fija, pero puedo mirar hacia allá, porque mi columna y mi tórax se mueven. O sea que sí hay un poquito de movimiento, no es totalmente fija. La muñeca. La muñeca, el codo, ¿sí? El hombro,
El cuello. Miren todo lo que puedo hacer con el cuello. Miro para un lado, miro para el otro, roto, voy hacia abajo, voy hacia arriba. Es súper móvil. Solo que son distintas, ¿sí? Acá tenemos la de la muñeca, ¿sí? Obviamente están ahí diagramadas para que podamos darnos una idea de cómo funcionan. Todas estas que les voy a mostrar entran todas dentro de las articulaciones móviles de nuestro cuerpo. Más o menos móviles o en distintos rangos de movimiento, pero por ejemplo, miren la cadera. La cadera es tal cual así como se ve. Tiene una cavidad y un fémur que tiene una bolita, no es exactamente como ese esquema, pero es una bolita que entra dentro de una cavidad. Y eso nos permite no solo 2 movimientos, sino 3 movimientos, porque si yo me paro, si este es mi pie, yo puedo rotar desde mi cadera todo el pie hacia adentro o todo el pie hacia afuera, ¿cierto? También puedo mover hacia atrás y hacia adelante, y hacia afuera y hacia adentro. Entonces tiene muchos movimientos la cadera. Y acá que vemos también. A ver, lo tengo bien, sí. Vemos la articulación del cuello, que tiene una forma ahí de esquematizarlo, distinta a la del codo y distinta a la del pulgar. Pero son todas articulaciones que realmente tienen bastante amplitud de movimiento. Por ejemplo, la articulación del codo nos permite hacer este movimiento, ¿sí? De flexo-extensión, o sea, flexionar el antebrazo sobre el brazo o extenderlo, ¿sí? En el movimiento opuesto. Y también nos permite tener la mano, la palma hacia arriba o la palma hacia abajo. Eso se puede hacer a través de esto, porque los huesitos que están en el antebrazo se mueven y pueden rotar. Ahora, la articulación de la muñeca me permite hacer este movimiento y hacer este movimiento. Por eso son articulaciones móviles. Otro ejemplo de articulaciones semimóviles son las articulaciones que hay entre las vértebras. ¿Se acuerdan que vimos las vértebras y vimos que son, esto es un perfil, ¿cierto? Esto está de perfil, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Estos huesitos son los que nos tocamos en la espalda, ¿sí? Son las apófisis espinosas, se llaman. Y acá vemos esta partecita gris, que es cartílago articular. Ese cartílago permite que amortigüen esos huesitos, que cuando nosotros movemos allá no esté todo rígido, pero no tienen gran amplitud de movimiento estas articulaciones. En esta parte, por ahí, hay unas carillas articulares que se llaman, distintas partes de las vértebras, que vemos que es un hueso irregular, ¿sí? No tiene una forma definida, tiene muchas partecitas. Entonces, dentro de los grupos de huesos, entra dentro de los huesos irregulares, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos visto huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, donde entran las vértebras, y los huesos sesamoideos, que son como la rótula, por ejemplo, que es el huesito que nos tocamos ahí adelante en la rodilla, que se le puso hueso sesamoideo porque se asemeja o se asemejaría la forma, que acá está la rótula, ¿sí? A una semilla de sésamo. De otra articulación, ¿sí? Es decir, acá articulan, a ver, acá. Entre el sacro y los huesos ilíacos hay una articulación, se llama sacroilíaca. Y acá, en esta partecita, donde se unen los dos huesos ilíacos por adelante, formando el pubis, en esa articulación hay un poquito de cartílago en el medio y es semimóvil, ¿sí? Es esta articulación de la cadera o coxofemoral, o sea que acá, en esta cavidad, entra la bolita del fémur. Todo este espacio que se arma acá, ese espacio se llama pelvis. Una pelvis femenina, ¿ven? Que es más como la del dibujo que yo tenía recién, más ancha. Y una pelvis masculina. Miren cómo varía el espacio. ¿Ven que es más chiquito? Acá hay mucho más espacio, ¿sí?
Y como justamente las mujeres tienen la capacidad de gestar vida, el espacio que está dentro de la pelvis, en donde está el útero es uno de los órganos del sistema reproductor femenino en donde está el bebé, ¿sí? Ese útero, para poder realmente crecer en tamaño, necesita también de que el espacio en donde está sea más grande. Es por eso que la pelvis tiene esa disposición, y eso es lo que nos da una forma distinta entre los machos y las hembras, por decir. ¿Bien? Bien, el ácido hialurónico está en muchas partes del cuerpo, pero en las articulaciones justamente cumple esa función de darle elasticidad, lubricación y demás a los tejidos, ¿sí? Entonces veíamos ahí que las articulaciones tienen distintos componentes, algunos los habíamos nombrado la otra vez, ¿sí? Que eran los ligamentos, que decimos, bueno, ayudan a ligar un hueso con otro. En este caso estábamos viendo la articulación de la rodilla. Yo me quedé con una duda a lo último, Sí. de cuando hacen ruido los dedos, que yo me hago que hagan ruido, o sea, ¿es 100% confirmado que no hacen nada? ¿O no? En realidad no sé si están 100% confirmado. Viste que yo creo que cuando uno se excede en algo, porque ahí lo que hablaba más que nada es de un ruido no autoprovocado, ¿sí? Hablaba de un ruido espontáneo. Por ejemplo, vos te estás moviendo y de repente, no sé, te apoyás y crack, te hace un ruidito la articulación. Ahora es distinto sonártelo vos, ¿sí? Yo creo que cualquier digamos, cualquier cosa que nosotros hagamos en exceso nos hace mal, ¿sí? Ahora, si vos sentís que tenés un huesito, una articulación no, que necesita moverse y cuando la moves hace un crack y te hace sentir mejor, bienvenido. Ahora, si eso está ocurriendo todos los días y todos los días hay que hacer crack, crack, quizá tengamos que hacer algo más con nuestro cuerpo, ¿sí? Movernos un poquito más, utilizar más esas articulaciones para que naturalmente lo que tiene que circular en la articulación circule y no tengamos que nosotros estar todo el tiempo ahí haciéndolo, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces veíamos que hay distintas estructuras. La otra vez habíamos nombrado los ligamentos, ¿sí? Que los distinguimos de los tendones, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué son los tendones? Profe, ¿son los que unen los músculos con los huesos? Exactamente. Son como cuerdas. Exacto, es una extensión del músculo, ¿sí? Que se hace más fibrosa, que pierde toda esa carne, esa parte proteica, ¿sí? La parte que le da el color rojo, esa parte carnosa, la pierde, se vuelve solo fibra y se ancla al hueso. Ese es el tendón, que es lo que no hay que confundir con los ligamentos, que son parte de la articulación, no son lo que fija el músculo al hueso, son otra cosa, también fibrosa, un poquito menos elástica, que lo que hace es mantener la estructura de la articulación en su lugar, pero a la vez tener justamente un poquito de elasticidad para permitirle movimiento. Pero además vimos que hay una cápsula, ¿cierto? Que rodea las articulaciones y las protege, o sea que mantiene todo adentro. Y vimos que hay una membrana adentro de la cápsula que se llama membrana sinovial. Y esa membrana sintetiza un líquido que está adentro de las articulaciones, que se llama líquido articular o líquido sinovial, ¿sí? Ese líquido, que tiene por función lubricar las articulaciones, además las nutre. ¿Vieron? Que vimos en el video que no solamente permite que la articulación esté lubricada y que se pueda mover bien, sino que además le lleva nutrientes. ¿Qué le lleva entonces a través de ese filtrado? Le lleva oxígeno, le lleva nutrientes distintos que nosotros vamos comiendo y que nuestro cuerpo va llevando a la sangre, que es el vehículo a partir del cual hacemos llegar el oxígeno y los nutrientes a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Tenemos todas partes separadas entre sí, cada una tiene una función y les tenemos que llevar energía. Pues hay una ruta común, que son los vasos sanguíneos, que llevan esa energía a los sitios y que todo el material que nos sirve lo vuelven, lo traen de vuelta para pasarlo otra vez por los pulmones y reoxigenarse una parte, y lo que tenga que ser eliminado, será eliminado, ¿sí? A través de la orina, a través del sudor, a través de la materia fecal. Así es como nuestro cuerpo lo que no necesita lo desecha y tenemos que otra vez recomponer. Entonces,
Ese líquido sinovial que estábamos viendo ahí es simplemente un filtrado de la sangre. Y como vamos a ver sangre después, les voy a adelantar un poquito, que acá tenía una foto, bueno, que ya la hemos visto la otra vez, ¿no? Pero esto es un corte de un vaso sanguíneo que está cortado a la mitad, es una manguerita. Entonces vemos ahí componentes de la sangre. Esos discos que están ahí son los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno. Y en la sangre, además de haber glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, ¿sí? Que son estos que están por ahí. Y hay otros que se llaman plaquetas, que nos ayudan a coagular o a empezar con el proceso de coagulación de la sangre, ¿sí? Cuando tenemos una herida, vienen primero las plaquetas. Ahora, lo más importante que les quería decir en relación a la sangre ahora es que la sangre tiene todas estas células, pero estas células nadan en un líquido, ¿sí? Van nadando en un líquido. Ese líquido es lo que conocemos como plasma. Si nosotros, por ejemplo, mañana sabemos que alguien necesita sangre y nos dicen, es de tal grupo la sangre que necesita, y nosotros miramos nuestro grupo de sangre y decimos, yo tengo este grupo, puedo ir a donar sangre. Bien, perfecto. Y cuando me sacan sangre, según lo que necesite la persona que requiere esa sangre, es lo que van a darle. Entonces ahí las personas en el laboratorio, una vez que te sacan la sangre, separan la parte más acuosa de la parte más celular, digamos, ¿sí? Entonces, como vemos, todas estas células nadan en un líquido. El líquido se llama plasma. Bueno, ese líquido sinovial que está en las articulaciones es simplemente un poquito de ese plasma, ¿sí? Que justamente por eso tiene la capacidad de nutrir, lubricar y demás. Por tanto, para mantener fuertes nuestras articulaciones, además de hacer ejercicio como hacía el video, ¿qué tenemos que hacer? Hidratarnos, ¿sí? Hidratarnos bien, ¿eh? Porque justamente las articulaciones tienen líquido adentro. En todo nuestro cuerpo, imagínense que es 70% de nosotros, de este ser que ven acá, que soy yo, el 70% de lo que ustedes están viendo es agua. Simplemente que nuestra geometría es increíble y no es lo mismo que tener un vaso lleno de agua toda disuelta, sino que el agua está entremezclada en todas nuestras estructuras. Pero nosotros somos 70% agua. Y ese agua está repartida en distintas formas y distintos sitios en nuestro cuerpo. Uno de ellos son las articulaciones, ¿sí? No solamente porque tienen líquido adentro, sino porque también el tejido propio del cartílago, por ejemplo, también tiene agüita, ¿sí? Entonces, muchas veces hay algo que van a escuchar, que es que nuestra columna vertebral, a ver, acá tengo un poco de la columna vertebral, en el otro. Esta columna, ¿sí? Que tiene esas partecitas grises en el medio, entre las vértebras, eso que es el cartílago, el cartílago interarticular de estas articulaciones que se llaman discos intervertebrales, o sea, entre vértebras. Tienen una parte que es por afuera más fibrosa, más dura, estos discos, ¿sí? Esa partecita gris que está entre las vértebras, y una parte más como una gelatina que está en el medio. Muchas veces lo que sucede es que hay personas que consultan porque les duele la columna, y lo que tienen simplemente es los discos deshidratados, ¿sí? Se llama deshidratación discal, o sea, le falta agua, le falta un componente. Entonces, obviamente que si yo voy ahora y me tomo un montón de líquido, no por eso me hidrato todo, es una cuestión de todos los días, ¿sí? No es que, bueno, ahora fui y me hidraté. No, es que con el tiempo, cuando no me hidrato bien, cuando no me alimento bien, todas mis estructuras están como ahí, como lo mínimamente hidratado, lo mínimamente nutrido que puede estar, pero no óptimamente. Entonces, por eso es muy importante hidratarnos en todo sentido. Por afuera, la cápsula articular en color gris. Más celestito, ahí les muestro, ¿no? Un poquito más como celestito, un gris más clarito, la membrana sinovial, y adentro en azul, el agüita, ¿sí? Esta es una articulación. Entonces vemos una capita finita gris de este lado, ¿no? Acá. Una capita más gris oscuro por afuera, una más gris clarito o celestito por adentro, y un azul que es todo líquido, ¿sí? Líquido sinovial.
Esto es como se ve un hueso de un bebé. O sea, un cráneo de un bebé. ¿Ven cómo está ahí? Abierto. Acá. Bueno, eso es porque el cráneo está en crecimiento. Ahí lo que hay en el medio es como si fuera un cartílago, no llega a ser un cartílago. El cartílago es un tipo de tejido conectivo que le llamamos en el cuerpo. El tejido conectivo hay distintos tipos, ¿sí? El músculo también es un tejido conectivo. El tejido que hay acá es parecido al cartílago, pero no llega a ser cartílago, es fibroso, ¿sí? Entonces, aunque no lo vemos, o sea, el tejido blando en una imagen como esta, en la radiografía no se ve, ¿sí? En la radiografía solo vemos el hueso. Para yo poder ver todo esto en una imagen, no me alcanza una radiografía. ¿Ven? Porque ahí estoy viendo el hueso y las partes blandas también. Para eso se utilizan otros tipos de imágenes, que en este caso sería una resonancia nuclear magnética, que me permite ver hueso y me permite ver el tejido blando a la vez, lo que está alrededor. O sea que con una resonancia magnética yo puedo ver cómo está el menisco, ¿sí? Y que yendo a eso, en el ejemplo que veíamos recién en el video, estábamos viendo una rodilla. Entonces veíamos que hay un hueso, que sería el fémur que está arriba, abajo está la tibia, y veíamos que los huesos primero están envueltos en una capita de cartílago muy finita, ¿sí? Y en el caso de la rodilla únicamente, no hay meniscos en otra parte del cuerpo, en el caso de la rodilla están esas dos estructuras en forma de C, que aparecían en rojo en el video, que ayudan aún más a justamente darle amortiguación a esa articulación que es re importante en nuestra vida, ¿sí? Bien, entonces, en la imagen que veíamos recién del cráneo, solo vemos el hueso y pareciera que hay una zanjita en el medio, una ranura. Es porque no estamos pudiendo ver en esa imagen la parte blandita que sí está ahí, que es un tejido conectivo que es fibroso, que está ahí mientras los huesos van creciendo, y una vez que los huesos ya llegaron a su tamaño definitivo, ese tejido fibroso desaparece y los huesos se sellan entre sí. Y ahí se forman las articulaciones fijas que veíamos al principio. Puede ser que haya una enfermedad, que no me acuerdo bien, que las articulaciones se endurecen, como que no sé si se solidifican, pero como que quedan duras y no se pueden mover más, ¿puede ser? Sí, hay estructuras que sí. Hay varios tipos. Lo vamos a buscar para la próxima y voy a sumar a eso lo que charlamos la clase anterior, que no preparé las imágenes para hoy, pero no me olvidé, que lo voy a anotar ahora, así no me olvido para la próxima. Habíamos quedado ver en raquitismo, sí, que no tengo imágenes preparadas y no las quiero buscar ahora porque en general me tomo un tiempito elegir las imágenes que me gustan, para no mostrarle los primeros que salen en Google, que a veces no está bien. Pero la otra vez charlamos sobre la osteogénesis imperfecta, que es cuando los huesitos no se están formando bien y es lo que se conoce como enfermedad de los huesos de cristal, que le dicen huesos de cristal porque es como si fueran tan frágiles como un cristal. Esa es la osteogénesis imperfecta. El raquitismo es un estado en donde hay una formación incorrecta de los huesos por una alteración de la nutrición. Y entonces acabamos un poquito de lo que ya habíamos aprendido. ¿Se acuerdan que los huesos tienen varias funciones? ¿Sí? Y una que habíamos nombrado es la de ser almacén de minerales. Los minerales son estructuras, ¿sí? Como por ejemplo el fósforo, el calcio, y hay otros, ¿sí? Pero estos son los dos, fósforo y calcio, son los dos que hay en más cantidad en el hueso, ¿sí? El calcio se utiliza, además de que está en el hueso dándole estructura, ¿sí? O sea que es como parte fundamental del hueso, el calcio es algo que interfiere o que participa en un montón de reacciones en nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, el músculo se puede contraer, ¿sí? Yo puedo contraer los músculos debido a que hay calcio dando vueltas, participando de esas contracciones. Ahora, si yo soy un niño en edad de crecimiento, una niña que está creciendo, ¿sí? Que se está nutriendo y que le tiene que dar todas esas justamente minerales y nutrientes a los huesos. Todo eso se produce debido a distintas reacciones. Entonces hay una estructura que es una vitamina, que es la vitamina D,
Esto es muy interesante. Y la vitamina D es una vitamina que tiene una función muy importante en nuestro cuerpo y es hacer que justamente el hueso pueda fijar el calcio. Entonces, supongamos que esta es la vitamina D. Si esto no está en el cuerpo dando vueltas, esto que es el calcio no entra en los huesos, no se fija, no queda ahí. Entonces el hueso, en vez de tener esta estructura, se empieza a doblar. Entonces vamos a ver que hay fotitos de los niños que tienen raquitismo, que tienen todos los huesitos doblados, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? La vitamina D es una estructura que se sintetiza. Cuando yo digo se sintetiza, quiere decir que se forma, ¿sí? Se sintetiza, primero empieza a sintetizarse la vitamina D en la piel, ¿saben? Esto es muy interesante. Nosotros nos exponemos a los rayos del sol y los rayos del sol generan una reacción en nuestra piel por la cual empieza a sintetizarse la vitamina D. Pero como es el primer paso, no nos alcanza simplemente exponernos al sol, ¿sí? Ah, bueno, te falta vitamina D. Bueno, listo, te vas a exponer al sol y ya está. No, no. Lo que sucede es que ese es el primer paso. Pero el segundo y el tercer paso de esa síntesis de esa vitamina, que todavía no está activa, o sea, está, pero no sirve todavía, digamos, necesita pasar por el riñón y por el hígado, por los riñones y por el hígado. Si yo no me estoy nutriendo bien, no tengo todo lo necesario para transformar, para seguir el paso 2 y el paso 3 de esa transformación de la vitamina. Por tanto, bueno, el niño está expuesto al sol, bárbaro. Pero si no está bien nutrido, no está pudiendo hacer la transformación de la vitamina en el riñón y en el hígado. ¿En qué se traduce eso? En que no hay suficiente vitamina D en el cuerpo para que el calcio que anda dando vueltas realmente se fije en el hueso, ¿sí? Es por eso que esos niños tienen deformaciones óseas, ¿sí? Y por tanto de estructuras que tienen que ver con su nutrición, ¿vale? Bien, entonces, voy a ver si tengo algunas imágenes más para completar un poquito lo de hoy. Y para la próxima vamos a ver esto que charlamos con imágenes, ¿sí? Con imágenes de la osteogénesis imperfecta, esto para el raquitismo, ¿sí? Bien, entonces, a ver, a ver. ¿Sí? Esto es nuestro cráneo visto desde abajo. Este agujero es por donde pasa la médula espinal, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que acá adentro está nuestro cerebro? Y en otras imágenes que hemos visto, vimos que todo el cerebro se continúa hacia abajo por un cordón y que ese cordón pasa por adentro de las vértebras. ¿Bien? Bueno, acá está el agujero por donde sale. Ese cordón sale por este agujero y luego atraviesa los agujeros, o sea, acá continúa la columna vertebral. ¿Vieron? Ahí está la respuesta de por qué acá un impacto acá en esta zona no es nada divertido, ¿sí? Porque acá está saliendo justamente en esta parte, en la parte occipital, ahí está saliendo por acá abajo, ¿no? Atrás, está saliendo nuestra médula espinal. Y como charlábamos, nuestra médula espinal conecta nuestra parte central, ¿sí? Con toda la periferia de nuestro cuerpo, porque ese cordón que va por acá adentro, o sea, por atrás, ¿no? Por adentro de las vértebras, ese cordón tiene a su vez muchos cordoncitos laterales que van saliendo hacia los costados, que son los nervios, que nos dan la capacidad de movernos, o sea que hay nervios que son motores y hay otros nervios que son sensitivos, es decir, que nos traen sensibilidad del entorno. Por ejemplo, yo toco esto, está caliente, ese nervio me trae esa sensación de que está caliente y yo puedo retirar la mano, pero a la vez me trae una información de movimiento. O sea que hay nervios que también son sensitivos motores, ¿sí? O sea, tienen la capacidad de hacernos sentir, de traernos información sensitiva y de responder motoramente, ¿ok? Hay otros que no, que simplemente conectan con nuestra sensibilidad, que son nervios sensitivos. Y muchos de esos tienen que ver con nuestros sentidos. Ese agujero que veíamos recién está acá y lo que veíamos era esto visto así. Esta parte no estaba, que es la mandíbula, la parte inferior del maxilar inferior,
y el cordón de la médula espinal pasa por acá adentro. ¿Bien? Todo por adentro de las vértebras. Eso que acabas de mostrar de la nuca, esa parte de la médula es lo que si recibimos un golpe nos podemos morir. Es Exacto. esa parte sensible. En realidad, ahí está el tronco del encéfalo pasando, ¿sí? Y la médula comenzando. A ver, les voy a mostrar una que tengo acá. Creo que este es el del cráneo. El tronco del encéfalo, que ahora lo vamos a ver acá en la imagen, acá. ¿Sí? Esto es nuestro encéfalo de perfil. Esta es la parte frontal, esta es la parte occipital. Este es el cerebelo, que es una estructura que ya la vamos a ver, que tiene como todas rayitas. Y este es el tronco del encéfalo, ¿ven? Es como si fuera un tallo o tronco de todo esto. Y acá empieza la médula espinal. En el tronco del encéfalo, ¿sí? Que acá está el agujero. Acá está ese agujero que yo les mostré recién. Cuando hay una hemorragia, por ejemplo, o cuando hay un golpe acá atrás, ¿sí? Y eso hace que todo esto se inflame, que se derrame sangre y demás, eso hace que esto que está acá se enclave en ese agujero del cráneo que yo les explicaba, ¿sí? Eso se enclava ahí, o sea, como se queda atrapado. Y si se queda atrapado, no puede cumplir con sus funciones, ya no circula la energía como tiene que circular, porque el tronco del encéfalo está en el agujero, ¿sí? O sea, mismo el tronco, y si me rompo acá la vértebra, acá abajo, el cuello, también me puedo lesionar, ¿sí? Lo que pasa es que el impacto más ahí arriba, justo da en el tronco del encéfalo, y en el tronco del encéfalo, como charlábamos en otras clases, está nuestro centro nervioso que regula la función de nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema cardíaco, ¿sí? Entonces, si el tronco del encéfalo se queda enclavado en ese agujero, porque acá hay sangre que ocupa espacio y lleva todo hacia abajo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ese tronco del encéfalo se queda enclavado, se queda congestionado, entonces yo ya, mi corazón no puede latir y mi sistema respiratorio no puede funcionar, porque por donde tiene que pasar esa información hay congestión, está atrapado. Por eso muchos golpes acá nos llevan a morir rápido, ¿sí? Ahora, lesiones más abajo, depende de dónde esté la lesión, es lo imposibilitado que voy a estar para mover los dedos. Tal vez puedo mover los brazos, pero los dedos los tengo así. Entonces me cuesta agarrar una lapicera, ¿sí? Tal vez sí puedo mover esto, pero de acá depende de donde esté la lesión para abajo, no sé, no puedo contener esfínteres, entonces me hago acá encima. Esas cosas pasan, ¿bien? Profe, otra cosa. ¿Me dice rápido 2 ejemplos de articulaciones semimóviles para anotar? A ver. No, Sí, si usted y me... yo te digo, sí. Ah, sí, sí. Una semimóvil serían las de las vértebras, ¿sí? Sí, Sería esta también, la de la sínfisis pubiana, o sea, esta, donde se unen los dos huesos ilíacos por adelante. Esa es una sí. semimóvil. Y otras, las de las costillas, ¿sí? Ah, listo. La de las- Gracias, profe. Y no, y la otra pregunta que te iba a hacer era sobre las, perdón que te cambie de tema, ¿no? Por favor. sobre las enfermedades que como que, no sé si desactivan, pero afectan al sistema inmunológico, y que es Ujú. como que, como no tenés fuerte el sistema inmunológico, cualquier gripe te puede, no sé, ser fatal. Ajá. Em, ¿Cuál es tu pregunta en relación a eso? y si usted conoce o ha hablado o ha escuchado sobre causas de por qué aparecen estas enfermedades que son específicamente en el sistema inmunológico. Si hay alguna explicación fuera de lo convencional capaz que vos conocías. Ujú. Bien, bueno, es amplio para compartir. Digamos, eso se llamaría inmunodeficiencia, ¿sí? O sea, el sistema inmune está deficiente para cumplir con su función. Hay algunas personas que nacen con el sistema inmune, digamos, ya debilitado, y hay otras personas que adquieren esa inmunodeficiencia en el camino. Ahora, las causas, hay bastantes.
Visto desde las 5 leyes biológicas, por ejemplo, ustedes que están estudiando un poquito, digamos, todo lo que es el sistema inmune, la sangre y demás, tiene que ver con una gran desvalorización de la persona. Eso te puedo decir a priori, que ya son casi las 5, ¿sí? Pero para una próxima lo podemos charlar más amplio. Muchas veces tiene que ver simplemente con la nutrición. Una persona desnutrida está inmunodeficiente, ¿sí? Pero hay personas que están bien nutridas, que sin embargo tienen o inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes, que es que el propio sistema inmune te ataca a vos mismo, ¿sí? Bueno, ese también son Eso, profe, eso también te quería preguntar, pero claro, las dos cosas, pero no sabía cómo se decía o sea, no sabía bien lo que eran las enfermedades autoinmunes. Bien, una es la inmunodeficiencia, es cuando nuestro sistema inmune está deficiente, no está pudiendo cumplir con su función. Y la otra es enfermedad autoinmune. Auto, ¿sí? Viene de uno mismo, por ejemplo, de automático o autoayuda, o sea, la ayuda que me doy a mí mismo. En lo autoinmune, ¿sí? Es que el sistema inmune se está atacando al propio cuerpo, ¿sí? Y eso también tiene explicaciones bastante concretas y certeras desde mi punto de vista de las 5 leyes biológicas, ¿sí? Pero bueno, ahora es muy grande como para entrar el tema justo que estamos terminando la clase. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir. Para la clase que viene vamos a empezar directamente con imágenes del raquitismo, la osteomalacia, y que nos quede bien fijo, darnos una idea de que también al ver que cuando alguien no se nutre bien, justamente se le doblan los huesitos y ahí empezamos a acordarnos del calcio y todo se va fijando más. ¿Bien? Bueno, les mando mucho amor. Nos vemos el lunes que viene.